Y en este sentido, el desarrollo hoy en día es una noción que se vende por todos lados, ¿no? Atraviesa todos los campos del conocimiento y queda como buena en sí, ¿no? O sea, como decir desarrollo es bueno, o sea, desarrollarse, claro, ¿no? O sea, imaginen que el profesor universitario dirá, vamos a retrasarnos, ¿no? ¿No? Que digan, no, es que mis clases los retrasan. Digan, ese güey que se retire, ¿no? O sea, ¿qué hace aquí si nosotros nos queremos desarrollar, ¿no? Bueno, vamos a dar cuenta de qué significa desarrollarnos y de la génesis de la noción de desarrollo. O sea, ¿desde cuándo empezamos a hablar de desarrollo? ¿Sí? Digo, hasta las últimas consecuencias, hasta el 2012, cómo ese discurso ha ido tomando cada vez más fuerza. Y hoy podemos decir que el discurso del desarrollo es el discurso amo del capitalismo. ¿Por qué? Porque ustedes lo pueden escuchar hasta en el discurso de los más progresistas de los progresistas. Evo Morales habla de desarrollo, ¿no? Correa, Mujica, y estos los como grandes, subcomandante Marcos, pues claro, es un verdadero desarrollo. Ya el seminario pasado criticábamos y decíamos que el problema de los anarquistas es que hicieron un verdadero desarrollo, ¿no? O sea, que sí lograron desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va a ser como las coordenadas, ¿no? O sea, ver el discurso del desarrollo, qué consecuencias, cómo está construido y qué consecuencias tiene sobre los cuerpos, ya sea el cuerpo nacional, el cuerpo social o los cuerpos biológicos, pues, ¿no? O sea, cuáles son las consecuencias del discurso del desarrollo, ¿no? O sea, y dar cuenta que el desarrollo no es bueno en sí mismo, sino todas las consecuencias, digamos, tecnológicas, de recursos humanos, de recursos naturales y demás que tiene. O sea, cuáles son los intereses por desarrollar a la gente, a los pueblos o a lo que sea. El punto es desarrollar, ¿no? Ya no importa que se desarrolle, ¿no? Entonces, bueno, pues vámoslo viendo. Y lo que escogimos para empezar, bueno, es un armazón teórico, ¿no? Que está estructurado desde las 3 de las epistemologías más fuertes del siglo XX, y es un reto interesante porque yo, al menos, no estoy diciendo que yo lo he leído todo, afortunadamente nadie puede leer todo, pero yo nunca he leído una articulación teórica entre Piaget, Freud y Foucault, ¿no? O sea, es como muy muy sui generis o irreverente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es articular a Piaget, a Freud y a Foucault, o dicho de otra manera, vamos a ver cómo se hace una tesis, ¿no? O sea, si ya lo queremos ver como más universitario, ¿no? Vamos a ver clases de metodología en serio, no un manual de pasos a seguir que no nos lleva a ningún lugar. O sea, vamos a hacer metodología de la ciencia en un sentido serio, ¿no? Todavía seguro ya sentí la patada simbólica de los Foucaultianos diciéndome, ves, les vas a enseñar a hacer ciencia de verdad. Bueno, es preferible eso a seguir diciendo la ciencia, ser como un bombero, como decía Ábalos, ¿no? Hacer el bomberazo, ¿no? Hacer puros bomberazos. Entonces, bueno, de ser bombero a ser científico, pues, bueno, bombero, digamos, bombero simbólico, porque los bomberos reales, pues, mi respeto, ¿no? O sea, ser como ahí un universitario bombero, ¿no? A ser un científico, pues, yo prefiero un científico, pero un científico en sentido de Jean Piaget, vamos a irlo viendo, que es la ciencia para Piaget, o sea, no un científico en el sentido de un manualista, eso no es un científico, eso es un manualista, ¿no? Entonces hay que empezar como a salvar los conceptos, o sea, yo creo que la palabra ciencia o el concepto ciencia a los humanos nos ha costado siglos, ¿no? Entonces, despreciarlos así de, no, la ciencia es conservadora, es que eso no es ciencia, ¿no? Eso es manualismo, ¿no? Eso es dominación política, eso es otras muchas cosas que no es ciencia. Entonces, bueno, esto va a ser como los ejes, ¿no? Jean Piaget, Freud y Foucault, ¿no? Entonces, para ya empezar a hablar de cómo se hace una investigación científica en serio, porque también muchas veces
decía, ¿no? Es que Javier solo enseña teoría, ¿no? Yo sí enseño ciencia. No, sí, usted enseña a matar ratas, ¿no? Ahí, bueno, ahí está una discusión buena, pero, o sea, de eso a llamarlo ciencia también está como un poco raro. Y esto de que solo uno enseñaba teoría era por lo que les estoy diciendo. Hay que tener una carga teórica previa, o sea, para poder visibilizar, si no, no se puede hacer ni ciencia ni nada, o sea, ¿no? Entonces, esa carga teórica que se tenía que hacer y que es fundamental, los señores manualistas le llamaban que eso no servía para nada porque ellos sí aplicaban el DSM tal, o estas pruebas de inteligencia, de inteligencia que justo pues, de inteligencia no tiene nada, esas pruebas que clasifican ciertos estímulos-respuestas así como cortitos y ya entonces ahí aspergerean a la banda, ¿no? Y entonces, o como los patologizan, medicalizan a la sociedad ya en términos Foucaultianos. Entonces, bueno, esta parte ya para también rebasar ese discurso de que es pura teoría, pues este seminario podríamos ponerle muy en tono de estas escuelas activas, ¿no? Como, y estoy pensando claramente en la UAM, ¿no? Es un seminario teórico-metodológico, ¿no? Pero en serio, ¿no? Porque teórico-metodológico también trae de todos lados y se escucha como, ay, bueno, como rimbombante, o sea, como ay, güey, ¿no? Teórico-epistemológico, es como, ay, güey, no, güey está muy, ¿no? Pero ya cuando uno va, pues ni teórico, ni metodológico, es como pura palabrería, nunca se ve cómo se construye el método, ni qué es un objeto, ni cómo se visibilizó. Entonces, bueno, si lo queremos poner así, porque ponerlo así en cosas como el Facebook es como gastar teclazos, ¿no? Como poner teórico metodológico, es como, pues eso ya está como los que estemos acá ya como preocupados por la cuestión, pero anoche cuando estaba por dormir en mi feria, no, estaba en mi cama de luz, estaba pensando, órale, pues le hubiera puesto seminario teórico-metodológico para hacer una tesis, o sea, estaba bromeando conmigo, con mi alter yo, porque obviamente o sea, eso sería como caer en esta idea de la competencia en el mercado, ¿no? O sea, le vamos a competir, ¿no? Y entonces si le pongo teórico-metodológico para hacer una tesis va a sonar como, ¿no? Como más atractivo, pues mentira, ¿no? O sea, ni suena más atractivo, suena más, y aparte no se trata de caer en el discurso de las universidades, de los seminarios teórico-metodológicos, pero bueno, para retomar y tomándolo ya más en serio, si algo se le quiere ver a o ponerle como una delimitación, podemos decir que los seminarios pasados eran teóricos, claramente, y ustedes se dieron cuenta. Sí podríamos decir que es teórico-metodológico, es decir, vamos a construir el objeto de estudio, ¿no? Y vamos a ver cómo se puede hacer una tesis, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que vean cómo se hace, no para que saquen pasos a seguir y entonces digan, ah, bueno, voy a seguir los pasos, sí, entonces bueno, el armazón teórico, Piaget, Freud, Foucault, ¿sí? Y esto es fundamental, pues es imposible hablar de todo Piaget y es imposible hablar de todo Freud y es mucho más de todo Foucault, ¿sí? Pues eso no se puede, ¿no? Lo que se tiene que hacer es una delimitación de ciertos niveles conceptuales, ¿sí? De ciertos registros, de ciertos planos de cada uno de estos autores, ¿sí? O sea, seleccionar lo que me funcione de cada uno para articular y poder ver de una forma un fenómeno de la realidad o construir la realidad, más en términos de Jean Piaget. Entonces, bueno, lo que vamos a rescatar de Jean Piaget es su noción de sociogénesis, ¿sí? De sociogenética, y ahorita la vamos a desarticular, ¿no? De Freud, que es algo que ya trabajamos, pero ya lo vamos a enganchar con Piaget y luego lo vamos a enganchar con Foucault, es la idea de la pulsión de muerte, ¿sí? Y lo que no hablamos la vez pasada, que ahora sí va a salir, es la noción de desarrollo libidinal, ¿no? O sea, la pulsión de muerte en su relación con el desarrollo libidinal, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ese va a ser el pasaje fundamental para entender el discurso del desarrollo, ¿no? Y la última parte de Foucault, vamos a trabajar la biopolítica de Foucault, porque pues, imaginen, Foucault podríamos hablar de la teoría queer, que eso es el seminario que sigue,
Podríamos hablar de la locura o del Foucault de la antipsiquiatría, más bien, o podríamos hablar de epistemología con Foucault, o de la arqueología, o podríamos hablar del dandismo, que es la parte como más divertida, que pues, yo creo que por ahí nos vamos a seguir después. Pero bueno, vamos a escoger la biopolítica, pero la biopolítica, como lo veíamos las clases pasadas, el seminario pasado, perdón, la biopolítica es como el psicoanálisis, o sea, es un nuevo campo, pues. O sea, de nada serviría delimitar con que yo les dijera, y la biopolítica de Foucault, es como, pues, sí, y de Freud voy a escoger el psicoanálisis, es como, bueno, es como me dejas en lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué de la biopolítica? La idea de colonialismo biológico, bueno, o el pasaje del colonialismo biológico de Foucault, ¿sí? Porque ese es el que nos va a permitir entender la génesis de América Latina, ¿no? En este sentido de, digamos, de desarrollarla, ¿no? Desarrollemos a los indios, diríamos, ¿no? Los jesuitas, ¿no? Desarrollemos, ¿no? Desarrollemos a los indios como diciendo implícitamente, corrijamos a los desviados, ¿sí? Mejoremos la raza. Y esa seguro la han escuchado en su casa, ¿no? Digo, porque pues tampoco como que nos desentendamos, ¿no? O sea, si esto cobra sentido, no es para que digan, un seminario teórico metodológico. No, o sea, es para ver las relevancias y las consecuencias que tiene en nuestras sociedades hoy, pues, ¿no? Entonces, bueno, esas van a ser las 3 primeras sesiones, más o menos para cada una estarían destinados, ¿no? O sea, hoy Piaget, la siguiente Freud y la tercera Foucault, pero en realidad van a estar en diálogo constantemente, ¿no? O sea, entre más avancemos las sesiones, más van a estar como yendo y viniendo como se tiene que hacer una tesis, ¿no? O sea, no es de que, bueno, ya acabé esto, y ahora voy a hacer esto, y ahora voy, o sea, no, todo el tiempo es estar construyendo, es eso, ¿no? Reversibilidad piagetana, es ir para atrás, ir para adelante, ir para atrás, ir para adelante, porque el avance, ¿sí? No es ascendente lineal, o sea, para avanzar tengo que regresar para atrás, y de ahí para adelante, y de ahí para atrás, y ajá. Bueno, eso en términos de Jean Piaget es reversibilidad, ¿no? Que es una de las nociones que vamos a rescatar. Y ya luego, teniendo este marco, las últimas 2 sesiones, pues yo me hubiera echado mucho, pero, o sea, va a ser como más sintético. Vamos a hablar de el nacionalismo y el desarrollismo en Latinoamérica, ¿no? Que esa sería como la 4ª sesión, ¿no? O sea, cómo ya entonces, teniendo este armazón teórico claro, vamos a analizar este fenómeno de en América Latina en concreto, ya con esta teoría, cómo se va a visibilizar, cómo sucedió, ¿no? O sea, porque esta teoría nos podría funcionar, digamos, para analizarlo en África o en Asia o una cosa así. Entonces seleccionamos un pedazo de la Tierra también, y entonces en América Latina, cómo sucedió, ¿no? Esto que ya nos dijo Foucault, Freud y Piaget, ¿no? Y ya teniendo claro eso de cómo se articuló, cómo se echó a andar, cómo nos hace todo el sentido, la última sesión, que ya es así, sí, pues sí, no, de eso sí no he visto, bueno, lo veo todos los días, pero no el análisis que vamos a hacer aquí, ya va a ser analizar el discurso de los organismos internacionales, ¿no? En su proyecto de desarrollar a los pueblos latinoamericanos, ¿no? Entonces, como el análisis del discurso, como le dicen también muy de moda, ¿no? Pues haz un análisis del discurso. ¿Y cómo? Como, pues necesitas teoría, o sea, porque no es nada más, aplícate un análisis de discurso, aplícate, ¿no? ¿Qué? Como una etnografía, aplícate, ¿no? Como un focus group, aplícate, puedes aplicar lo que quieras, o aplícate unas encuestas, ¿no? Esta es como la más, ¿no? Aplícate unas encuestas, como si fuera así de, güey, aplícalas allí y ya, sí. Digo, claro, o sea, de que lo puedes hacer, claro, y así funciona la ciencia, ¿no? Y así funcionan como las instituciones, ¿no? Y así funcionan las tesis y las titulaciones, ¿no? Así funcionan, entonces, bueno,
aplícate un WISE, ¿no? Aplícate un Bender, aplícate un... Y entonces ya aplicas así, aplícate 500 Bender. No, es que mi tesis me costó muchísimo, aplicamos 500 Bender. Así, y la teoría como, pues sí, ahí está un marco teórico. Y bueno, estas cosas lamentables, ¿no? Entonces, bueno, ya con todo ese recorrido, tanto teórico como histórico, ya podríamos analizar el discurso de los organismos internacionales en su sentido desarrollista y detectar todos los intereses que se están jugando, ¿no? Y llegaremos a su último refinamiento del desarrollo, que se llama el desarrollo sustentable, ¿no? O el desarrollo autogestivo, o esto que los zapatistas muy bien están haciendo la chamba al capitalismo. Así, ese discurso que seguro en sus escuelitas todos les van a aplaudir, todos van a decir que está muy bien, que son brillantes, que mira, solitos hicieron las escuelas que el Estado no puede hacer, son brillantes. Bueno, pues entonces yo ya, ahí ya no sé nada. Lo bueno es que Foucault nos permite desmontar hasta los zapatistas, que me parece que son los que valdrían la pena desmontar. Ya los estados-nación pues, van a ver cómo van a quedar como ahí girando, vueltos locos. Hasta los zapatistas van a estar mal vistos, pero bueno, ya viene la escuela zapatista. Inscríbanse muchachos, de 6 a 8 años y en enero son las inscripciones. Ahí van a ir toda la banda, ¿no? A creerse y ahí todos a pretender, ¿no? Porque eso es un puro pretending, ¿no? Hace unos años, cuando empezaron a hacer lo de ya casi iba a decir la secta, pero es la otra campaña, antes de eso hacían unos encuentros. Nosotros alguna vez fuimos a 3, y era impresionante cómo, pero eso fue hace casi 10 años, cómo era puro, era ahí, ¿no? O sea, era como todos iban a pretender, ¿no? Y bueno, y muy poco análisis, nula crítica, ¿no? Algo realmente dogmático, ¿no? Ojalá y la escuelita sí logre como los objetivos, al menos de generar la crítica, ¿no? Porque seguro otros van a ir a decir cómo la crítica está afuera de los zapatistas y cómo los zapatistas son el cristianismo en vida, Porfirio Grado, andando, ¿no? Entonces, bueno, andemos a esto y dejemos a los zapatistas en paz. Bueno, ya pasando a la sociogénesis, ¿no? De Jean Piaget, podríamos, o los elementos, porque también es algo como bien abierto y bien complejo, es como casi una un psicoanálisis, así, la sociogenética. En realidad, Piaget lo que está planteando es hacer una verdadera genética o una nueva genética, ¿no? O sea, el discurso en boga de la genética, el ADN, las herencias, el cromosoma, el ácido ribonucleico, ¿no? El innatismo, por supuesto, y todos estos vicios, digamos, simplistas y superficiales. Entonces Piaget dice, bueno, vamos a revisar qué es la genética, ¿no? O sea, entonces se pone a leer a los genetistas y logra crear una nueva noción de genética que le llama sociogénesis, ¿no? o sociogenética. Entonces, bueno, en esa medida vamos a sacar como 3 puntos de la sociogenética, ¿no? O sea, porque si no, de nuevo nos volvemos a perder, que nos interesan para lo que queremos visibilizar, que es la idea de la construcción de la realidad. Y yo los digo de la realidad para no entrar en polémicas terminológicas, porque como lo llama Piaget, en realidad, o como le dicen así los que se llaman Piaget, Piaget lo llama construcción de lo real, ¿no? Pero para no entrar en polémicas, no, es que la calle, pues sí, pero estamos hablando de Piaget, o sea, no porque digan la misma palabra, es que como, pues es que hay que definir qué hay detrás de las palabras, o sea, porque si decimos la misma palabra, no, o sea, no nos lleva a ningún lugar. Ya diría Quine, que no por decir la misma palabra estamos entendiendo lo mismo, lo cual casi siempre creemos que esto sucede, ¿no? Estamos diciendo, cada uno dice, no sé, patología, y creemos que detrás de eso estamos haciendo lo mismo, nos ponemos a discutir, pero uno le habla a este nivel y el otro acá, y entonces por eso nunca llegamos a nada. Entonces no basta con decir la misma palabra, hay que ver de qué está contenida. Entonces, la construcción de lo real en Piaget
tiene que ver más con cómo se construye la realidad, que eso lo vamos a ver, ¿no? Y no es lo real de Lacan, ¿no? Eso es otra, aunque medio se podría tocar, pero no, pues eso no es lo real de Lacan, insisto.